Bien, así es que el tema de este momento, como bien se lo he dicho, lleva por título ¿Quiénes trajeron el diluvio? ¿Quiénes trajeron el diluvio? Cuando nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Génesis, en especial el capítulo 6, donde nos narra la historia del diluvio, por lógica nosotros tenemos la tendencia a decir, el diluvio vino porque los hombres eran rebeldes. El diluvio vino porque los hombres se apartaron de Dios. El diluvio vino porque ya el pensamiento de todos ellos era de continuo al mal. Porque es cierto que las escrituras nos dan algunas, nos mencionan algunas partes de esta de lo que yo le acabo de decir ahorita. Y pues nosotros podemos razonar de esa manera. Pero no por eso vino el diluvio. Y muchos pueden preguntar, ¿cómo es posible eso? Entonces, ¿cuál fue la causa por la cual vino el diluvio? Y la respuesta que voy a compartir con ustedes es muy significativa. El diluvio vino en especial por una sola causa. Y ahorita, a menudo que vayamos desenrollando el tema, vamos a lograr entender en toda su totalidad por qué Dios exactamente mandó el diluvio. Así es que estamos preparados para ir entrando en los textos que vamos a ir analizando. Gloria a Dios. Ahora, vamos a la Biblia. En Génesis capítulo 4. Vamos a ir a la Biblia en Génesis capítulo 4. El primer libro de la Biblia. Ahora, versos 3 al 5. Vamos a ver primero a dos clases de personas. Y dice, y ahí vamos a nosotros encontrar la historia de dos adoradores diferentes. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios, Génesis 4, versos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ¿a quién? A Jehová. Tenemos al primer adorador, pongan atención, tenemos al primer adorador y vamos a hablar de dos adoradores diferentes. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando a dos adoradores diferentes. Uno llamado Abel y el otro llamado Caín. Pero nosotros, lo que hemos estudiado en los primeros capítulos de Génesis, nos damos cuenta que Dios aprueba la adoración de uno, aprueba la ofrenda de uno, pero desaprueba la ofrenda del otro, desaprueba la adoración del otro. ¿Será que porque Dios es un Dios arbitrario? No, queridos hermanos. Y vamos, sin más preámbulo, vamos a dar la respuesta tan simple, tan sencilla y tan fácil de entenderla. Porque uno se estaba acercando al Señor, porque uno estaba adorando al Señor conforme el Señor lo había ¿qué? Indicado. Cosa que no pasó así con el otro. Por eso dije, dos adoradores diferentes. Uno que adora conforme a la voluntad de Dios y el otro que adora conforme a su propia voluntad, conforme a sus propias ideas. ¿Saben algo, queridos hermanos? La verdadera iglesia de Dios hace lo que Dios le manda. La verdadera iglesia de Dios vive como Dios, como el Señor se lo indica. La verdadera iglesia de Dios adora como el Señor le ha enseñado que le adore. Sin embargo, la iglesia falsa, representada ¿por quién? Por Caín, hace todo lo contrario a lo que hace la iglesia verdadera. Y de ahí se comienza a desencadenar esa gran controversia entre los verdaderos y los falsos. Porque solamente hay dos grupos de personas en este mundo. Los que hacen y los que no hacen la voluntad del Señor. En el verso 8 del capítulo 4 nos sigue diciendo que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Los que conocemos la historia sabemos que Caín hizo eso porque Dios no miró con agrado
la ofrenda de él. Sin embargo, la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Y nosotros hace un momentito atrás ya vimos cuál fue la causa por la cual Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. Eso significa, queridos hermanos, que cuando nosotros, aún cuando venimos aquí delante de Él, a presentarnos delante de Él, pero conforme a nuestra propia justicia, nuestra adoración es abominable delante del Señor. Pero cuando nosotros venimos con ese corazón arrepentido, con la intención de agradarle, con la intención de servirle, con la intención de hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor te va a mirar con agrado. Porque tú has venido con los requisitos que Él te pidió, no con tus propios requisitos. Vamos a seguir avanzando aquí. Caín jamás se arrepintió. Y Caín tomó la decisión de seguir su vida separado de Dios. Y no tan solo él, sino toda su descendencia siguió el mismo camino de él. Al paso del tiempo, para seguir avanzando aquí con la historia, al paso del tiempo Dios le concede otro hijo a Adán y a Eva, al cual le pusieron, ¿cómo? Set. Al cual le pusieron Set. El significado de Set, queridos hermanos, más o menos de acuerdo a nuestra lengua castellana, es sustitución. Porque Set iba a sustituir al hermano que había sido muerto. Y esto nosotros lo encontramos en el verso 25 del capítulo 4. Verso 25 del capítulo 4. Estamos ahorita trabajando, analizando los textos del capítulo 4. Ahí nosotros encontramos ahora el nacimiento de Set. Pero en el verso 26 hay algo muy interesante, y noten esto, queridos hermanos, en el verso 26. ¿Qué es lo que dice el verso 26? Vamos a leerlo. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová. ¿Podemos nosotros notar algo aquí? ¿Una diferencia? Los versículos anteriores no dicen eso de la descendencia de Caín. ¿Es cierto? ¿Por qué no hay registro aquí que digan que la descendencia de Caín también comenzó a invocar el nombre de Jehová? Que la descendencia de Caín comenzó a vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová. ¿Qué fue lo que le dije hace un momento atrás? Que Caín jamás se arrepintió y que tomó la decisión de vivir separado de Dios y que toda la descendencia de Caín había seguido los pasos ¿de quién? De él. Vamos a seguir avanzando. ¿Y por qué se expresa así entonces por qué se expresa de una forma más mejor o de la manera más mejor de la descendencia de Set? La respuesta es muy sencilla. Porque Set y su descendencia eran los que invocaban el nombre de Jehová Dios. En otras palabras, ellos, junto con sus padres Adán y Eva, que para ese tiempo todavía vivían, conformaban la iglesia verdadera de Dios. Set, su descendencia y todavía sus padres, Adán y Eva, que para ese tiempo todavía vivían. Acuérdense que los años que vivían aquellas personas no eran como los nuestros. Tenemos 30, 35, 40 años y ya andamos que nos duele todo el cuerpo por la causa del pecado. Mucha gente hoy en día muere a una edad muy temprana, pero ¿a los cuántos años morían aquellas personas? Casi vivían el milenio, mis hermanos. Imagínense, 800 años, 900. Matusalén, ¿cuántos años vivió? ¿Sí se acuerdan? Casi los 1000 años vivió Matusalén. Una información extra, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes, es que la descendencia de Set, ellos vivían en las montañas. Ellos vivían en las montañas, mientras que la descendencia de Caín había preferido vivir en los campos llanos. Y muchos de la descendencia de Set, que también vivía en los campos llanos, cuando la descendencia de Caín se iba acercando hacia ellos, entonces la descendencia de Set dejaba los lugares llanos y se iba arrinconando ¿hacia dónde? Hacia las montañas. ¿Cuál era el propósito?
porque ellos no querían mezclarse, ellos no querían contaminarse de los pecados que practicaba ¿quién? La descendencia de Caín. Y dice el Espíritu de Profecía que mientras que esas dos clases de personas se mantuvieron separados, la descendencia de Set fue una descendencia pura y santa. Pero no siempre, y esto es lo que me da tristeza, dice que no siempre esa santidad y esa pureza permaneció con la descendencia de Set. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Porque con el transcurso del tiempo, los hijos de Set se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. ¿Que eran quiénes? La descendencia de Caín. Y esta asociación, dice el Espíritu de Profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, dice, y esta asociación produjo los peores resultados. Aquí yo dije los hijos de Set, así me estoy refiriendo, pero ¿saben cómo la Biblia lo registra? Los hijos de Dios, capítulo 6, verso 2, dice aquí, que viendo los hijos de Dios, ¿cómo dice? Que viendo los hijos de Dios, ¿a quiénes se le llaman los hijos de Dios, queridos hermanos? ¿Somos nosotros los hijos de Dios? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Romanos 8:14. Vamos a darle uso a la palabra de Dios. Romanos 8:14 y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en vez de ser guiado por el Espíritu Santo, me guío conforme a mi propio conocimiento? Vivo mi vida conforme a mis propias ideas. ¿Seguiré yo siendo hijo de Dios? Tenemos que entender las Escrituras, mis hermanos. Tenemos que ver los textos de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Es fácil decir, yo soy hijo de Dios. Somos los descendientes fieles. Somos los verdaderos hijos de Dios. Pero sí estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Todas esas cositas, todos esos detalles, no hay que dejarlo que se nos escape. Vamos a seguir avanzando. Ya que hemos leído el texto, ahora queda al descubierto quién es verdaderamente hijo de Dios. Y por eso la descendencia de Set se les llamó hijos de Dios, porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Qué tremendo eso. Aunque lastimosamente no duraron así para siempre. Mientras que a la descendencia de Caín se les llamó hijos de los hombres, porque ellos vivían de acuerdo a sus propias decisiones. Ellos vivían de acuerdo a sus propios gustos. Estas dos clases de personas que estamos viendo ahorita, que habían antes del diluvio, serán las dos mismas clases de personas que existirán antes de que venga ¿quién? Antes de que venga Jesús. No hemos terminado con el verso 2. Vamos a regresar a Génesis todavía. Génesis 6. Estábamos en Génesis 6. Vamos otra vez para atrás. Ok. Vamos a concluirlo. Que viendo los hijos de Dios, ya explicamos esa parte, que los hijos de Dios son aquellos que eran guiados por el Espíritu Santo. Que las hijas de los hombres tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Voy a hacer una pregunta aquí minuciosa, como para investigar. ¿Acaso, mis hermanos, en la descendencia de Set no habían mujeres bonitas? El pasaje bíblico nos está diciendo que los hijos de Dios, o sea, la descendencia de Set, vieron que las hijas descendientes de Caín eran hermosas. Entonces de ahí salta la pregunta, ¿acaso en la descendencia de Set no habían mujeres bonitas? Claro que sí. Sí había mujeres bonitas, pero ¿por qué ellos se fijaron en las hijas de los hombres? De los descendientes de Caín. Esto es muy importante, queridos hermanos.
es muy importante, solo que muchas veces nosotros descuidamos el estudio de las Sagradas Escrituras y por eso vemos pañosamente, por eso no podemos ya distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le agrada y entre lo que le desagrada al Señor. Si nosotros vamos a los últimos capítulos del libro de Éxodo y vemos todo el mobiliario del tabernáculo, cómo fue erigido el tabernáculo, vamos a encontrar que los que sirven al Señor se diferencian por sus vestimentas. Usan vestimentas, ¿qué? Especiales. Se diferencian por su manera de vestirse entre los que ministran en el Señor y entre los que no ministran en el Señor. Ahí tenemos reflejado nosotros ese tema acerca de la vestimenta. Y las hijas de las descendientes de Set eran mujeres con decoro, eran mujeres que se vestían con temor al Señor, eran mujeres que se cubrían completamente. Pero ¿qué pasaba con las hijas descendientes de Caín? Eran unas mujeres que se vestían provocativamente. Acuérdense, si hoy en nuestros días, a pesar de cómo se está desgenerando el mundo entero, hay mujeres muy hermosas, son bonitas las damas. Pues en aquellos tiempos, cuando aquellas hermosas mujeres tenían una simetría más perfecta que la de ahorita, y luego esas mujeres casi muy descubiertas. Entonces cuando los hijos de Dios, los descendientes de Set, echan el ojo allá, se aventuran para ver allá y ven aquellas estructuras, aquella simetría de aquellas mujeres, ¿qué pasó? Comenzaron a entrar en como que me voy a echar una vuelta por allá. Y después dice el otro, pues yo también te sigo, voy a echar una vuelta por allá también. Pareciera chiste esto, mis hermanos, pero esto no es cosa de chiste ni de juego. Esto es una realidad que quedó registrada en las páginas de las Sagradas Escrituras. El diablo tiene miles de formas de cómo trabajar. Y no es el primer caso que se registra aquí. ¿Qué sucedió con el sabio Salomón? ¿Cuál fue su perdición? Las mujeres. ¿Cuál fue el pecado más atroz que cometió el rey David? Por codiciar a una mujer. ¿Cuál fue un desagrado que tuvo Dios contra el pueblo de Israel? Cuando los israelitas fueron y tomaron mujeres paganas. Y entonces la ira de Dios se desató sobre el pueblo de Israel. Y en este caso, aquí vemos que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué fue lo que trajo el diluvio? ¿Realmente fue porque ellos tomaron mujeres paganas? No. Si leemos nosotros el verso 5 del capítulo 6, fíjense lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, voy a preguntar de nuevo, lo que acabamos de leer, esto que acabé de leer ahorita, ¿fue lo que trajo el diluvio? De que los pensamientos de los hombres era de continuo a mal. Podemos pensar que a lo mejor eso fue lo que trajo el diluvio, mis hermanos, pero sin más preámbulo, lo que trajo el diluvio fue la apostasía de los hijos de Dios. Eso fue lo que hizo que Dios trajera el diluvio sobre la tierra. Vuelvo a repetirlo, la apostasía de los hijos de Dios. Cuando los descendientes de Set se mezclaron con las mujeres descendientes de Caín, tomando esposas para cada uno de ellos. Al unirse, queridos hermanos, en matrimonio con mujeres paganas, se le dio entonces a Satanás la oportunidad para meter el paganismo dentro de la religión de los descendientes de Set. Y al mezclarse con los depravados,
dice el espíritu de profecía, y al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, siguiendo el camino de Caín. ¿Quiénes habían apostatado? ¿La descendencia de Caín o la descendencia de Set? ¿Qué práctica tenían la descendencia de Caín? La lista es larga, solamente voy a mencionar algunos puntos. Ellos practicaban la poligamia. Ellos eran idólatras. Ellos menospreciaban las leyes de Dios. También ellos se casaban con alguien de su mismo sexo. Se hacían el mal el uno con el otro. Se quitaban las cosas por la fuerza. Y no querían saber nada de Dios. Esa era la condición de la descendencia de Caín. ¿Cómo pudieron? Fíjense, ¿cómo pudieron los hijos de Dios mezclarse con las hijas de los hombres? Ya que acabo de mencionar esta lista de cuáles eran las cualidades de la descendencia de Caín, ¿cómo pudieron los hijos de Dios mezclarse con la descendencia de Caín? Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Amós 3:3. Y esto no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, sino esto es algo que se va liberando a través de cómo pasa el tiempo. Amós 3:3. Vamos a buscar en estos. Aquí está. Estos libros pequeños de repente luego se esconden entre los más grandes. Y dice la palabra de Dios así, Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Prácticamente, o más bien es una pregunta que hace aquí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto, mis hermanos, que si no están de acuerdo, no van a andar ¿qué? No van a andar juntos. Y si los hijos de Set se unieron a la descendencia de Caín, escuchen, es porque ellos estuvieron de acuerdo, y voy a mencionar la lista, en hacer a un lado los mandamientos de Dios. Estuvieron de acuerdo en vivir el estilo de vida que vivía la descendencia de Caín. Estuvieron de acuerdo en adorar ídolos. Estuvieron de acuerdo en sacrificar niños. Estuvieron de acuerdo en practicar la homosexualidad. Estuvieron de acuerdo en practicar la poligamia. Estuvieron de acuerdo a vivir el mismo estilo de vida que vivían los descendientes de Caín. En otras palabras, queridos hermanos, la iglesia de Dios en aquellos días había apostatado de tal magnitud que ya no se podía ver la diferencia entre los unos y los otros. Oh sí, pero eso pasó antes del diluvio. Quizás podamos razonar de esa manera. Oh sí, pero eso fue en aquel tiempo, ya los antediluvianos. Hermanos que me están escuchando, ¿acaso no nos preocupa a nosotros la situación que vivieron los antediluvianos? La situación es preocupante, ¿saben por qué? Es más, nosotros podemos decir que esto sucedió en el pasado, pero el cuadro importante que nos presentan las Escrituras es que el diluvio vino como consecuencia de la apostasía del pueblo de Dios, la descendencia de Set. Es cierto que la descendencia de Caín, sus pensamientos eran de continuo al mal, pero ellos no eran el pueblo de Dios. Pregunto, ¿eran o no eran el pueblo de Dios, la descendencia de Caín? Acuérdense que Dios maldijo a Caín en Génesis 4:11. Es más, vamos a darle lectura. Génesis 4:11. Aquí está. Génesis 4:11. Después de que Caín mata a su hermano, el Señor lo interroga y en el verso 11 le da la sentencia y le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. No hay, queridos hermanos, evidencias en las Escrituras que Caín se haya arrepentido. Y si la descendencia de Caín siguió los pasos de él, la maldición de Caín pasó a su descendencia también. Esto es lo que nos presentan las Sagradas Escrituras. Y le vuelvo a repetir, no hay evidencias en las Escrituras que Caín se haya arrepentido. Ni tampoco hay evidencia en las Escrituras que después de cierto tiempo la descendencia de Caín haya caminado con Dios. No hay registro, queridos hermanos, de eso. Vamos a seguir avanzando.
la situación grave no era con los paganos. La situación grave aquí no era con la descendencia de Caín. La situación grave era con el pueblo de Dios que se estaba volviendo ¿qué? Pagano y apóstata. En Génesis capítulo 6, verso 8 y 9, la palabra de Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ojalá que en el cielo se pudiera hacer un registro de que esta iglesia fue una iglesia perfecta en todas sus generaciones y que con Dios caminó esta iglesia. Eso anhelamos, queridos hermanos, y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vivir de acuerdo al agrado de Dios. Que no vivamos como viven nuestros hermanos de allá afuera, el mundo secular, sino vivamos una vida buscando la santidad y la consagración. Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué solamente la palabra de Dios, de acuerdo a este texto que leímos, nos revela que Noé caminó con Dios? ¿Por qué solo él? ¿Y los demás con quién caminaron? ¿Con quién caminaron los demás? La historia nos relata, queridos hermanos, que el gran creador de los cielos y de la tierra escogió a un líder para que fuera el encargado de fabricar un arca para la salvación de las personas. Pero había un requisito. Y ahorita vamos a ver cuál es ese requisito. Ese líder al quien Dios había escogido tenía que caminar bajo la dirección de Dios. Ese era un requisito que no cualquiera. No se ve ni gravoso, ni se ve que sean muchos los requisitos. Pero ese requisito no cualquiera lo tenía. Ese requisito solamente fue hallado ¿en quién? En Noé. Es triste ver hoy en día que muchos que están puestos como líderes no caminan con el Señor. Hacen sus propios caminos, edifican sus propias iglesias, toman sus propias decisiones, estructuran sus iglesias conforme a sus propias ideas. ¿Y la dirección de Dios? ¿A dónde queda? Queda a un lado. Ellos quieren vivir conforme a sus propias ideas. Si Noé hubiera construido el arca conforme a su conocimiento, esa arca se hubiera hundido tan pronto como las aguas hubieran comenzado a subir. No hubiera aguantado. Es más, si Noé hubiera escuchado el consejo de los que los ayudaban, porque acuérdense que Noé contrató gente para que lo fuera a ayudar a fabricar esa arca. Y si Noé hubiera escuchado los consejos de ellos: oye Noé, mira, solamente le estás haciendo una ventana por acá. ¿Qué te parece si le hacemos otra ventana por acá? Mira, va a estar mejor, más luz. Oye Noé, esa puerta está demasiado alta, hay que bajarla un poco. Si Noé hubiera atendido las voces de aquellas personas, esa arca hubiera tenido la desaprobación del Señor. Pero ¿qué es lo que contesta Noé? Oye, suena lógico lo que me estás diciendo, suena muy razonable lo que ustedes me aconsejan. Pero déjame ver el plano. Y Noé saca el plano y le dice: déjame ver y revisar cuáles son las medidas que el Señor me dio. Y comienza Noé a analizar el plano. Y dice: el Señor me ordenó que solamente le hiciera una ventana. El Señor me indicó y me dio las medidas a qué altura iba a ser la única puerta. Suena bien su consejo, pero por lo tanto no lo puedo ¿qué? Tomar. Yo también trabajo en la carpintería, nunca he construido un arca, pero a nosotros nos dan planos y lo he traído aquí para hacer la ilustración un poco más clara. Y déjeme decirle que en el plano ahí vienen todas las medidas de cómo nosotros tenemos que edificar esa casa, así sea de un solo piso o de 3 pisos, o aún hasta de 4 pisos. Y hemos hecho casas hasta casas que
le ponen hasta elevadores. Pero nosotros tenemos que respetar cada medida que viene en el plano. Si nosotros, cuando nos entregan el plano y comenzamos a construir una casa, así sea pequeña o grande, si nosotros hacemos una pared de la medida que nosotros quieramos, cuando viene el inspector, esa casa no pasa la inspección. Después nosotros tenemos que ir, tumbar esa pared y hacerla a la medida exacta que el plano había marcado. Y lo mismo había pasado con Noé. Aunque se le dieron sugerencias que hiciera el arca de tal manera que una ventana más o algo así, él dijo, déjame checar el plano. Líderes como Noé, así son los que el Señor está buscando. Líderes como Noé son los líderes que el Señor necesita. Líderes que no se vendan. Líderes que se dejen guiar por la palabra de Dios. Cuesta para encontrarlo, queridos hermanos. Ojalá que cada uno de los que estamos aquí podamos tomar el ejemplo, vivir como lo vivió Noé. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios de que se construyera esa arca? La respuesta puede ser tan sencilla que hasta los niños puedan contestar. Para que se salvaran la gente, los arrepentidos. Que de paso les digo, no fueron muchos. Solamente fue Noé y su familia. ¿Verdad? Vamos a avanzar unos miles de años. Ya analizamos un poco la historia, más o menos de los tiempos de Noé, empezando desde los dos adoradores, desde Caín y Abel. Y así llegamos hasta Noé, en la construcción del arca. Pero vamos a avanzar unos miles de años y vamos a poner nuestros pies al tiempo actual de ahora. Así que ya estamos en la actualidad. Y la segunda venida de Cristo se aproxima. ¿Qué dijo Jesús acerca de su segunda venida? ¿Saben algo? Tomando como referencia los tiempos de Noé, las escrituras responden de esta manera. Mateo 24:37. ¿Se lo aprendieron de memoria? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una pregunta de mucha importancia. ¿Qué había sucedido en los tiempos de Noé? Ya lo vimos ahorita. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? La descendencia de Set, que por algunos siglos había permanecido fiel, antes del diluvio ya se había declarado apóstata por completo. De paso les digo, ya estoy terminando. Y voy a cerrar este tema, queridos hermanos. Voy a cerrar este tema haciendo un paralelo de cómo apostató la iglesia de Dios antes del diluvio. Pongamos atención a esto, de cómo apostató la iglesia de Dios antes del diluvio y de cómo ha apostatado la iglesia adventista antes de que Jesús venga por segunda vez. Y vamos a ver algunos puntos, vamos a analizar algunos puntos. En los tiempos antiguos los fieles se mezclaron con los infieles, de acuerdo con lo que ya vimos de Génesis 6:2. Pregunto, ¿ha pasado eso con la iglesia adventista? Lastimosamente sí, mis hermanos. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Por qué se predican hoy en día muchos temas acerca del diezmo, de que hay que traer el diezmo? ¿Y por qué no se predican temas dando a conocer que Dios desaprueba la unión con los incrédulos? ¿Por qué no se le da tanta importancia, tanta insistencia en predicar temas de eso como a los temas que se le da de que hay que traer los diezmos? Es una realidad, mis hermanos, y no podemos callar a la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Dios está buscando mensajeros que den el pan a su tiempo. El Señor quiere mensajeros que den mensajes de verdad presente, que dé el mensaje que se necesita exacto para el tiempo adecuado. Vamos a seguir avanzando. Dios, querido hermano, no aprueba la unión
con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. Vamos a darle lectura. Segunda de Corintios 6:14, y dice la palabra de Dios así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión? No lo hay, queridos hermanos. La palabra de Dios es clara, solo que la apostasía va de aumento en aumento. Otro punto más. La descendencia de Set adoptó las fiestas paganas de los hijos de Caín. Tal vez algunos digan: hermano Jonathan, ¿de dónde está usted sacando esa información? De la palabra de Dios, la única fuente que nos revela todo. Primero, se nos hace saber que los fieles se unieron en matrimonio con las mujeres infieles. Y si esos matrimonios, queridos hermanos, se llevaron a cabo, es porque tuvo que haber un ¿qué? Un acuerdo. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Si no están de acuerdo, no van a andar ¿qué? No van a andar juntos. Y si la descendencia de Set, los hombres tomaron esposas de la descendencia de Caín, es porque ellos estuvieron ¿qué? Es porque la descendencia de Set estuvo de acuerdo con todos los pecados y abominaciones que hacía la descendencia de Caín. Es terrible esto, mis hermanos. Y digo yo, es terrible porque Jesús dijo que así como en los tiempos de Noé, así sería ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Y la descendencia de Set estuvo de acuerdo con la prostitución que cometían la descendencia de Caín. Estuvo de acuerdo en los adulterios, en los homicidios, en el lesbianismo, en la homosexualidad, en la idolatría. Y también hasta cambiaron el culto del Señor por las fiestas paganas. Ahora hago una pregunta: ¿se estará repitiendo todo esto, todo lo que he mencionado con la iglesia adventista? Lastimosamente sí, mis hermanos. Lastimosamente sí. En Mateo 24:14, ahí la iglesia adventista tiene la misión de predicar el evangelio en todo el mundo, con la intención de que el mundo sea convertido al Señor. Pero surge la pregunta: ¿quién está evangelizando a quién? En vez de que el mundo parezca como un pueblo de verdaderos cristianos, los cristianos de hoy en día nos estamos pareciendo al mundo, y son muchos los aspectos. A la ley de Dios ya no se le pone mucha importancia, no se le da la importancia que se le debiera de dar. La santidad y la consagración poco se practica. Nuestros hermanos y nuestras hermanas no tienen el conocimiento de cómo vestirse. Como bien lo mencioné hace un momento atrás, si nosotros vamos al libro de Éxodo y estudiamos los últimos capítulos de Éxodo, vamos a ver cómo se vestían los que ministraban para el Señor. Y había una gran diferencia entre la vestidura de los que ministraban en el Señor, entre la vestidura de la gente común. Pero hoy en día ya no se ve esa línea de diferencia. Vamos a seguir avanzando con otro punto. Todos estos puntos que estoy mencionando deben de tomarse muy en cuenta. Vamos a avanzar con otro punto: la homosexualidad. ¿Está la iglesia adventista en contra de la homosexualidad? Es una pregunta un poco fuerte. Por un tiempo, todo esto era abominación para la iglesia adventista. Por un tiempo. Pero para las últimas generaciones, ya no lo es. Incluso hasta existen iglesias adventistas gay. En este tema, ahí ustedes, aquellos que nos ven por medio de este canal de YouTube, ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla. Ahí estamos presentando el cuadro de iglesias adventistas gay. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia adventista? Está apostatando en un extremo tal. Jesús lo dijo:
Así como en los tiempos de Noé, así será antes de la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está la voz de los centinelas? Todos estos puntos que he estado tocando, pareciera como que nadie dice nada, como que todos se quedan callados. ¿Dónde está la voz de los centinelas? ¿Hasta cuándo se va a dar el sonido certero de la trompeta? ¿Después de que Cristo haya venido? Demasiado tarde. ¿Por qué en nuestras iglesias se celebran fiestas que son de origen satánicas? ¿A cuáles me refiero? Voy a mencionarlo de una manera más rápida porque el tiempo nos está ganando. Voy a mencionar algunas. La Navidad, 100% origen satánico, pagano. El día de San Valentín, el día de la Madre, el día del Padre, Halloween, el día de la Coneja y muchos otros que ya ni quiero mencionar. Todas estas fiestas son de origen totalmente pagano. ¿Y por qué están dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué están dentro de nuestras iglesias? Quisiera responder yo mismo, pero siempre me gusta dejar que la palabra de Dios nos dé la respuesta. Isaías 56:10. Isaías 56:10. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Isaías 56:10 y verso 11. Fíjense lo que dice. Sus atalayas son ciegos. Oh. ¿Cómo son los atalayas de la iglesia? Del pueblo de Dios. Son ciegos. Cuando nosotros vamos a las escrituras, las escrituras hablando de sí mismas dicen, lámpara es a mi pies, ¿qué? Tu palabra. O sea, la palabra de Dios es la que nos alumbra. Pero aquí nos está diciendo que los atalayas son ciegos. Y si son ciegos, ¿saben por qué? Porque van en oscurana, no pueden ver. Y no pueden ver porque no han consultado, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso están ciegos, por eso no pueden ver. Vamos a seguir avanzando. Todos son ignorantes. Todos ellos perros mudos. Discúlpeme que se escuche un poco fuerte, pero es la palabra de Dios, mis hermanos. Y yo no quiero ser un perro mudo también. Porque de toda la luz, de todo el conocimiento que el Señor nos da, y si nosotros no lo dejamos saber, no lo compartimos con nuestros hermanos, el Señor nos va a dar cuenta de la luz que Él nos dio a nosotros. Así que sigue diciendo, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados. ¿Qué hace un buey echado? Nada. Un perro echado pues, está descansando, no hace nada, está echado, está ahí descansando. Muchos líderes de hoy en día son semejantes a los textos que estamos dándole lectura ahorita. Están echados, están dormidos, tanto física como espiritualmente. Vamos a seguir avanzando. Dice, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. ¿Cómo me gustaría que algunos hermanos o hermanas pudieran comprender este texto? En algunas ocasiones platiqué con algunos hermanos y me dijeron, déjame, voy a consultarlo con mi pastor. Pero déjeme decirle que si ese pastor no está caminando con Dios, es un pastor que no sabe qué, que no sabe entender, no sabe nada, está mudo, es un perro mudo. Sigue diciendo, todos ellos siguen sus propios caminos, como bien lo dije hace un momento atrás, siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. Por eso, todas esas atrocidades que se están viendo en nuestras iglesias adventistas, por eso nadie dice nada, porque son perros mudos. Van buscando su propio camino y no el camino del Señor, porque para el Señor es abominación todas esas cosas. Así es que, ¿qué significa todo esto? Todo esto que acabo de leer y todo lo que ya hemos venido hablando, esto significa una gran apostasía. Tengamos cuidado, mis hermanos, que Cristo está pronto para venir. Porque si eso pasó con los antediluvianos, que cuando los antediluvianos, en la descendencia de Set, apostató por completo, entonces vino el diluvio. Y cuando la iglesia adventista se dé a conocer por completa como una iglesia apóstata,
Cristo va a estar pronto para venir, hablando de acuerdo bajo este contexto que hemos venido siguiendo. Ahora, vamos ya a punto de terminar. Cristo viene por aquellos que caminaron con Dios. Cristo viene por aquellos que rompieron los compromisos con el mundo. Cristo viene por aquellos que comprendieron la palabra de Dios y la pusieron en práctica. Y ya para terminar, voy a cerrar con una pregunta. ¿Puede Dios perdonar a su iglesia apóstata? Porque quieramos o no, hemos fallado, hemos pecado al Señor, en contra del Señor. Le hemos fallado, hemos violado sus mandamientos. ¿Hay esperanza para nosotros como pecadores? Dejemos que la palabra de Dios conteste. Isaías 55:7. Y dice la palabra de Dios así, Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Queridos hermanos, y para todos aquellos que nos ven por medio de este canal de YouTube, no es que yo esté señalando a la iglesia, pero el pecado y el error sí debe ser señalado. El pecado y el error debe salir del pueblo que ama al Señor. No importa cuán pecador yo haya sido, o que la iglesia tan hondo haya caído en el pecado, si se arrepintiere, tienen la oportunidad de ser, ¿qué? Salvada. Pero también quiero darle lectura al verso número 6, un verso anterior del que acabamos de leer. No dejemos pasar por alto este verso. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está, ¿qué? Cercano. Este texto, queridos hermanos, este es un texto de tiempo. El momento para arrepentirse y para humillarnos delante de Dios es ¿cuándo? Ahora. El tiempo de gracia pronto se puede terminar y el problema es que no vamos a saber cuándo. El tiempo para llegar arrepentido ante el Señor es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.